Bueno, buenos días. Hoy estamos inaugurando una nueva manera de grabar la clase con otro programa que me permite grabar la pantalla mientras les voy mostrando mis notas. Vamos a ver qué éxito o no tenemos con esta nueva metodología. Lo que vamos a empezar a ver en esta clase es el tema de fluidos. Y fluidos encierran o describen a un conjunto de sustancias que, como su nombre lo dice, pueden fluir. Y el hecho de que puedan fluir es porque en principio no resisten esfuerzos de corte, o sea, no resisten esfuerzos tangenciales. Si ustedes a un fluido le aplican un esfuerzo tangencial, el fluido se va a deformar, se va a desplazar, y no va a oponerse como si lo haría un sólido. Si ustedes tienen la goma de borrar y le aplican un esfuerzo tangencial, la goma de borrar se deforma y se opone a las fuerzas que ustedes le hacen, y cuando desaparece el esfuerzo, la goma de borrar recupera su posición. Era la característica que habíamos visto del comportamiento elástico de algunos sólidos. Bueno, en este caso, el caso de los fluidos, no resisten esos esfuerzos de corte. No es que cuando nosotros dejamos de someter el cuerpo a un esfuerzo de corte, el cuerpo deja de deformarse y vuelve a su estado inicial, sino que ya queda completamente desplazado de la posición en la que estaba. Entonces, esa característica hace que no resistan esfuerzos de corte, pueden fluir, se pueden desplazarse por el recipiente que los contiene. Entonces, como fluido nosotros tenemos dos tipos de estados de la materia: el líquido y el gaseoso. Ambos tienen la característica de no resistir esfuerzos de corte, y la diferencia fundamental entre ambos es que los líquidos tienen un volumen definido, pero no tienen una forma definida. O sea, los líquidos adoptan la forma del recipiente. Si lo ponen en un frasco, tendrá la forma de frasco. Si lo ponen en una botella, tendrá la forma de la botella. Y si lo ponen en un plato hondo, tendrá la forma del plato hondo. Pero tiene un volumen determinado. El volumen es hasta la superficie del líquido y lo pueden calcular fácilmente. Mientras que los gases no tienen un volumen definido, menos aún una forma. El gas va a ocupar absolutamente todo el volumen del recipiente en el cual se lo coloca. Esas son, si quieren, las dos características de los fluidos que vamos a estudiar. Y la característica común a los dos fluidos es que no resisten esfuerzos de corte. Y entonces solamente podrían transmitir esfuerzos de presión, o sea, esfuerzos perpendiculares a las caras de la superficie en la cual estamos estudiando. Lo que vamos a hacer es el esfuerzo de compresión, que lo habíamos visto en un sólido como el esfuerzo perpendicular a la cara. Acá lo vamos a llamar presión, ¿sí? Y vamos a mantener la misma nomenclatura, que era el módulo de la fuerza dividido el área en el cual está aplicado. Lo que vamos a tratar de interpretar es una cuestión microscópica, como para ir familiarizándonos con el concepto de presión. ¿Sí? Imaginemos que tenemos un gas. Vamos a empezar por un ejemplo muy simple: un gas con una densidad muy bajita, o sea, tengo poquitas moléculas dentro del gas, y una molécula viene con una trayectoria, pega contra la pared, rebota y sale en un choque completamente elástico, ¿sí? Donde se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía. Si miramos
el cambio en la cantidad de movimiento es un vector, recuerden la cantidad de movimiento, entonces tendrá un cambio en la componente X y tendrá un cambio en la componente Y, el cambio en la cantidad de movimiento. Este cambio en la cantidad de movimiento supone, si nosotros descomponemos la velocidad inicial como una componente X y una componente Y, y después de que haya rebotado tenemos la componente X que es la misma que tenía antes pero cambiada de signo y la componente Y que no cambió de signo, eso me lo provee el hecho de que sea un choque elástico acá, entonces lo que podemos ver es que el cambio de la cantidad de movimiento en la componente X, tengo m por v2x menos m por v1x, esta sería la componente inicial y esta la componente final en x, y esta sería lo mismo pero para la parte y, siendo que en la parte y son iguales estas dos velocidades, se simplifica, no tengo un cambio neto en la cantidad de movimiento en la dirección y, pero esta dijimos que era menos, o sea, la velocidad con la que sale es menos la velocidad con la que golpea en la componente X, entonces esto me da menos 2 veces la masa por la velocidad inicial en la componente Y. Quiere decir que el cambio en la cantidad de movimiento está totalmente asociado a la componente del versor Y, que sería la componente del eje X, ¿sí? Y si esto lo hacemos dividido por el intervalo de tiempo en el que transcurre, ustedes recuerden que la fuerza se definía como la derivada de P respecto de T, haciendo luego el límite para dt tendiendo a cero, lo que vemos es que la fuerza que resulta de este choque, la fuerza neta que resultaría de este choque, o el intercambio de la cantidad de movimiento entre la partícula que choca y la pared, es exclusivamente en la dirección X, y entonces esa dirección es perpendicular a la fuerza, a la superficie. Entonces, lo que nosotros habíamos visto, habiendo definido la presión de esta forma como el módulo de la fuerza dividido el área, la presión es un escalar, es un número. Me dice, o me estaría dando cuenta de cuántos choques por unidad de tiempo, por unidad de área estoy teniendo dentro del recipiente, ¿sí?, contra la superficie. Entonces, si quiero recuperar el carácter vectorial de la fuerza que estarían haciendo estas partículas al chocar contra la pared del recipiente, tengo que tener en cuenta el área sobre la cual estarían golpeando y, si ustedes recuerdan, la definición de área como vector, entonces el área era un vector perpendicular a la superficie cuyo módulo era igual a la superficie de la que estoy queriendo describir, y entonces a partir de ahí es que uno recupera el carácter vectorial de una fuerza. Ahora, fíjense, este choque elástico no puede de ninguna manera poder transmitir algún tipo de esfuerzo tangencial, y mucho menos pensar en una presión negativa. O sea, la fuerza siempre es perpendicular al área, pero a lo sumo esta partícula al pegar y rebotar lo que hace es empujar la pared hacia este lado y jamás podría, a través de un choque elástico, generar sobre la pared una fuerza en la dirección contraria, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que tener siempre en cuenta es que las presiones son siempre positivas, ¿sí? Es un escalar. Recuperamos el carácter vectorial para poder saber cuál es la fuerza que está involucrada, pero a través del área sobre la cual está aplicada la presión, y además es siempre positiva. ¿Sí? Si vamos a ver las unidades, tenemos que la habíamos definido como la fuerza sobre el área, o sea, estos serían newton sobre metro cuadrado, y esta unidad, newton sobre metro cuadrado, se denomina pascal. ¿Sí? Se abrevia así como una P mayúscula con una A minúscula. ¿Sí? Y la presión atmosférica, que entonces no es otra cosa que el número de choques que sentimos por unidad de área y por unidad de tiempo debido a que estamos metidos en un
fluido llamado aire, ¿sí? a la altura de la superficie de la Tierra es este número que está acá, 101.300 pascales, o digamos 1,013 por 10 a la 5 pascal. Entonces, definimos la presión. Sabemos cuánto vale la presión atmosférica, ahora vamos a ver cómo la medimos, pero este es un dato que tenemos. Y lo que vamos a ver ahora es cómo cambia la presión, de qué valores depende, en particular con la profundidad. Porque supongamos que tenemos un recipiente con un líquido. ¿Sí? Entonces yo voy a imaginar que dentro del líquido tengo partículas que se están moviendo y que de alguna manera están golpeando la superficie en todo momento y hay involucrada una presión. Ahora bien, si yo me imagino dentro del seno del líquido un cilindro, y no necesariamente tiene que ser real, es un cilindro imaginario que yo lo recorto acá y digo, a ver, ¿qué pasaría si me pongo a estudiar un pedazo del líquido que está sumergido adentro de un líquido? O sea, no, simplemente lo estoy pensando y digo, bueno, este líquido tiene que estar en equilibrio con todo el resto, porque una vez que ustedes llenan un vaso con agua y lo dejan un rato que terminen de pasar todas las turbulencias y cosas que los transitorios que se producen, el líquido queda, la superficie quieta, el líquido en reposo, y entonces todo esto está en equilibrio y cualquier pedazo de líquido que yo tome tiene que estar en equilibrio, no se está acelerando para ningún lado. Entonces, por cuestiones de simetría, vamos a elegir para estudiar el líquido, bueno, un cilindro, ¿sí? De una longitud h y una cara de área a. Y entonces lo que voy a decir es, si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas sobre este cilindro tiene que ser igual a 0, porque no se está acelerando ni para arriba ni para abajo. Entonces digo, ¿qué fuerzas están actuando sobre este cilindro? Empezamos con el peso. La masa, por la gravedad, está actuando hacia abajo. Pero este cilindro, como está en equilibrio, debe haber otras fuerzas que están actuando que compensan ese peso. Y las fuerzas que están actuando, yo podría decir, bueno, tengo presión sobre la tapa, presión sobre la base y presión sobre los laterales. Si me pongo a mirar la presión sobre la tapa, digo, bueno, tengo la presión, la llamé 0 para distinguirla de esta otra. Digo, tengo P0 acá arriba multiplicado por el área. Esto me está dando una fuerza hacia abajo. Recuerden que la presión es siempre positiva. Y si elijo este área, la presión que ejerce este líquido sobre este área está en esta dirección, hacia abajo, que va a ser igual a P0 por A. Sobre la cara de abajo, el líquido le va a estar haciendo a este cilindro imaginario una presión que la llamé P para distinguirla de P0, P por A. Entonces, en el eje Y voy a tener P por A menos mg menos P0 por A igual a 0. Esto sería la ecuación de las fuerzas en el eje Y. ¿Qué pasa sobre los laterales? Yo agarro cualquier pedacito de área en una parte del cilindro y sé que ese pedacito de área multiplicado por alguna presión me va a estar dando una fuerza hacia adentro, así como que estuviera pinchando al cilindro, pero por cuestiones de simetría, diametralmente opuesto, tiene que haber para el mismo pedacito de área, ¿sí? Otra fuerza que es como si estuviera pinchándolo del otro lado y que se me va a compensar con esta. Cuando sume me va a dar lo mismo con sentidos contrarios, el mismo módulo pero con sentido contrario, y se me cancelan. Y así para cualquier par de pedacitos de área que yo encuentre sobre toda la superficie, ¿sí? Se me anulan. Por eso elegí un cilindro, ¿sí? Porque las cuestiones de simetría sobre las caras laterales hace que solamente me sobrevivan la presión en la cara inferior, la presión en la cara superior
y el peso. Y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Podría haber elegido una esfera y entonces ahí voy a tener que hacer una integral que no tengo ganas de hacer ahora. Entonces por eso elijo el cilindro, para que la simetría del problema me permita sacarme de encima todo lo que sucede en las paredes. Entonces, si trabajo un poco con la ecuación que escribí ahí arriba, si esta suma, o estos términos suman a 0, entonces lo que puedo pasar es los términos negativos del otro lado, entonces me queda que la presión por el área es igual a la presión 0, o P sub 0, por área más mg. Pero entonces ahora yo puedo pensar que el líquido tiene una densidad delta, ¿sí? Y que no es otra cosa que la masa dividido el volumen. Y entonces podría expresar esta masa como la densidad por el volumen. Pero este volumen es el volumen del cilindro. Y el volumen del cilindro lo puedo poner como el área por la altura del cilindro. ¿Sí? Y entonces ahora en esta expresión tengo el área acá, el área acá, el área acá, tengo el área en todos lados, la puedo cancelar y me resulta una expresión que me dice que P es igual a P sub 0 más ρ por G por H. Entonces, esto que está acá lo que me está diciendo es que la presión cambia linealmente con la profundidad dentro de un líquido. O sea, dada la presión en un punto, yo sé que H, una altura H más abajo de ese punto, la presión va a cambiar de esta forma. La presión que tenía más la densidad por G por esa distancia, o esa profundidad respecto de este punto. Pero entonces yo ahora puedo pensar que pongo la tapa del cilindro justo acá en la superficie. Entonces mi cilindro arranca pensando, tengo el líquido arriba y un cilindro que baja desde la superficie. Entonces lo que tendría es que este P0 sería la presión en la superficie, y habíamos dicho que la presión en la superficie es la presión atmosférica, ¿sí? Que P0 es la presión atmosférica, y entonces obtenemos esta relación entre la presión en el seno de un líquido, que me dice que es la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la profundidad. Esto que está acá es el teorema fundamental de la hidrostática, y que lo único que, o sea, no es lo único, es importantísimo lo que nos dice, pero básicamente lo que nos está diciendo es que la presión cambia linealmente con la profundidad. Y en función de esto hay una serie de experimentos que en clase yo se los podría haber mostrado, pero no tiene sentido que intente hacerlo acá en mi casa porque no tengo. Pero si ustedes buscan en internet sistema de vasos comunicantes, prensa hidráulica, todas esas cosas, aparecen ejemplos de esta manera en la que la presión cambia, y que entonces, independientemente de la forma que tengan los vasos comunicantes, todos van a llegar hasta la misma altura. Y lo mismo sucede con la prensa hidráulica. Como la presión es la misma a una determinada altura, si yo cambio las áreas a la misma presión, cambio las áreas, lo que obtengo son fuerzas muy diferentes. Entonces, ya definimos la presión. Ya sabemos que cambia de esta manera. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo medirla? La idea es muy sencilla, siempre que podamos jugar con mercurio. Ahora se sabe que el mercurio es muy tóxico, ya nadie juega con mercurio, pero hace unos muchos años atrás, los científicos no sabían de la toxicidad del mercurio y jugaban con mercurio, y lo que hicieron fue, en una cubeta llena de mercurio, un tubo de ensayo, lo pusieron así de costado, de modo que se llenara todo el tubo de ensayo con mercurio, y luego lo pararon de esta forma. Y cuando usaron un tubo de ensayo lo suficientemente largo, lo que observaron fue que a partir de una cierta altura,
se producía un agujero acá, o sea, no había más mercurio. Y entonces alguien con cierto criterio dijo, esto me puede servir para medir la presión. ¿Por qué? Porque si acá no estoy teniendo mercurio y antes no había aire, no había nada acá, puedo suponer que acá hay vacío. ¿Sí? Porque antes esto estaba ocupado con mercurio. Cuando yo tenía el tubo todo sumergido dentro del recipiente, ahora lo pongo así parado y aparece que el mercurio desciende hasta una cierta altura dejando acá un hueco. Entonces es lícito suponer que acá no hay partículas. Entonces si no hay partículas que estén pegando contra el borde, lo que puedo decir es que la presión es cero. Pero por otro lado, habíamos visto a partir del sistema de vasos comunicantes que la presión a una misma altura es siempre la misma. Depende nada más que de la profundidad. Entonces, lo que dijo Torrich, el que inventó este dispositivo para medir la presión, dijo, bueno, si me paro acá o me paro acá, siempre que esté adentro del mismo fluido, del mismo líquido, la presión tiene que ser la misma. O sea, la presión acá tiene que ser la misma que la presión acá, porque estoy a la misma altura. Lo puedo hacer acá abajo. O sea, en toda esta parte la presión depende de la presión atmosférica y de la profundidad. Sí, me paro acá, en cualquier lugar que me pare a una misma profundidad, voy a tener siempre la misma presión. Es lo que me está diciendo esto, ¿no? Siempre yo me paro a la misma profundidad y voy a tener la misma presión. Pero entonces dijo, si yo me paro acá, lo que voy a tener, o me paro acá para hacer las cuentas coherentes con lo que está escrito acá en el costado, me paro acá o me paro acá y la presión es la misma. Ahora, si me paro acá, tengo la presión atmosférica. Ahora, si me paro acá, tengo 0, porque no tengo presión atmosférica, pero tengo la presión que estaría ejerciendo esta columna de mercurio que está acá. Y como esta columna se puede medir, porque este H era un tubo de ensayo con una escala graduada acá en el costado, entonces esto se pudo medir, y la altura era de 76 centímetros. Entonces lo que dijeron es, entonces yo puedo medir la presión atmosférica midiendo esta altura con este dispositivo. Claro, usando mercurio y teniendo un tubo de ensayo de 76 centímetros, o un poco más de 76 centímetros para que aparezca el vacío acá, fue, si quieren, trivial poder hacer, o relativamente fácil poder hacer el experimento. ¿Qué pasa si hubiesen querido usar agua en lugar de mercurio? Entonces hubiese tenido el mismo dispositivo, pero con agua. Entonces hubiese tenido que la presión atmosférica sería la densidad del agua por G por la altura del agua. Y esto, por lo que dije acá, si la presión atmosférica era igual a la altura a ρ por G por H del mercurio, y la presión atmosférica también es igual a ρ por G por el H del agua, yo puedo igualar estas dos expresiones, me independizo de G, y lo que me queda es que la altura del agua es el cociente de las densidades, la densidad del mercurio y la densidad del agua, por la altura del mercurio. El agua tiene esta densidad, el mercurio casi 10 veces más grande, y entonces cuando hacen esta cuenta le da 10,33 metros. Eso significa que si hubiesen sido científicos conscientes del peligro y hubiesen usado agua para poder descubrir este dispositivo para medir la presión, hubiesen necesitado hacer un tubo de ensayo de más de 10 metros para poder tener la posibilidad de que se produzca el vacío acá arriba y poder medir esta altura en el caso del agua. Esto lo que tiene varias aplicaciones o varias corolarios, este resultado. El primero es que si ustedes tienen que subir agua a un edificio de varios pisos, no lo lograrían nunca poniendo una bomba arriba y tratando de succionar el agua desde abajo hasta la parte superior, porque una bomba a lo sumo lo que puede producir es una presión cero,
Y el agua con presión 0 acá arriba solamente va a subir hasta 10,33 metros, no va a subir más. ¿Sí? Entonces, los ingenieros esto lo saben desde hace mucho y cuando diseñan edificios no se les ocurre poner una bomba en el techo para subir el agua, sino que lo que hacen es llenan una cisterna y ponen una bomba que empuje el agua hacia arriba. Y por otro lado, si quieren ganar alguna competencia con algún compañero que no sepa este teorema de la hidrostática, les pueden apostar a que no toman una gaseosa utilizando una pajita, un sorbete, a 11 metros de altura, porque lo más que pueden hacer con la boca es, eventualmente, si son muy poderosos, una presión igual a 0 y cualquier líquido dentro de la pajita subirá hasta 10,33 metros y no va a subir más, y entonces no van a poder tomar una gaseosa con una pajita de más de 10 metros. Más de 11 metros sería, ¿no? Pero bueno, la idea es que tenemos cómo cambia la presión, tenemos cómo medir la presión atmosférica para tener esto, y entonces ahora lo que pretendemos es un dispositivo para poder medir esta presión. Y ese dispositivo lo tenemos acá, ¿sí? Que sería una ampolla con un gas con la presión que quiero medir y un sistema en U abierto a la atmósfera, ¿sí? Donde hay una diferencia entre la altura de los líquidos en cada una de las ramas. Entonces, de vuelta, lo primero que hacemos es, bueno, si estoy en el seno de un líquido, entonces en 1 y 2 la presión tiene que ser la misma. A la misma altura la presión vale siempre lo mismo, el teorema fundamental de la hidrostática. ¿Sí? Entonces, si P1 es igual a P2, entonces me fijo qué es lo que está pasando en la parte 2 y qué es lo que está pasando en la parte 1. Estas dos cosas tienen que ser iguales, pero están influenciadas por distintas cosas. Acá tengo esta presión que no conozco y un pedazo de líquido que está influenciando la presión en 1. Mientras que de este lado tengo la presión atmosférica, porque esto está abierto a la atmósfera, y una altura de líquido H2 que también está influenciando lo que está sucediendo en 2. ¿Sí? Entonces, si lo escribo, digo, en la parte 1 tengo la presión más la densidad por G por H1, donde H1 es esta altura, y en el punto 2 tendré la presión atmosférica, que la conozco porque ya sé medirla, y la densidad por G por H2. Acomodando un poco, o sea, pasando esto de este lado, lo que me queda es que la presión P es la presión atmosférica más ρ por G por H2 menos H1, y este H2 menos H1 es H2 menos H1, me queda esta H, que es la diferencia de altura entre las columnas del dispositivo este que se llama manómetro. Y entonces lo que tenemos es que la presión absoluta, ¿sí?, es la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Esta es la que se mide. Este dispositivo me permite medir la presión manométrica. Si yo ya conozco cuánto vale la presión atmosférica, ya puedo saber cuánto vale la presión absoluta. Entonces, la idea es que esta presión manométrica eventualmente podría tener valores negativos. ¿Y qué significa que tenga valores negativos? Lo que significa es lo siguiente: si esta presión es igual a la presión atmosférica, entonces las dos columnas coincidirían. Y entonces lo que me está diciendo la presión manométrica igual a 0 es que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Por otro lado, si la presión manométrica es positiva, lo que me está diciendo es que esta presión es más grande que la presión atmosférica, porque las columnas se desplazan en esta dirección, o sea, esta columna es más alta que esta columna.
Pero si esta fuera negativa, entonces lo que está pasando es la inversa. Esta presión es más pequeña que la presión atmosférica y entonces esta altura sería más bajita que esta que está acá, y entonces, digamos, si uno tendría que dar vuelta la forma en que mide, entonces H2 menos H1 me estaría quedando un número negativo, y entonces la presión manométrica negativa lo que me está diciendo es que tengo una presión absoluta menor que la presión atmosférica. O sea, este no puede ser infinitamente negativo. Esto puede ser negativo hasta que se iguale a la presión atmosférica para que tenga acá yo presión cero. O sea, si yo acá tengo presión cero, lo que va a pasar es que todo este líquido se va a venir para acá. Pero entonces, la presión absoluta, dijimos, no puede ser nunca negativa. La presión manométrica, que la medimos con un manómetro, podría eventualmente tener valores negativos, y lo que me está diciendo es que la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. Bueno, con esto podemos finalizar la clase de hoy. La clase que viene vamos a seguir con fluidos en reposo y vamos a avanzar un poco más sobre fluidos reales.